Bendiciones, salud y paz, sosiego, tranquilidad para todos mis amigos, mis amigas, hermanos y hermanas que están en sintonía con su programación apologética del Evangelio de Jesucristo con su pastor y doctor Nicanor González, haciendo una presentación más de la verdad del Evangelio en este día para ustedes, esperando que estén disfrutando de las festividades y cuidándose, porque esta clase de festividades traen muertes, separaciones, angustia, desesperación, dolor, luto, que muchas personas se sobrepasan con sus emociones y sentimientos y muchas veces no piensan en los demás que están alrededor y piensan que ellos son los que están presentes sin saber que hay un mundo, una población, 8.2 billones de habitantes que habitamos este planeta Tierra y que estamos en existencia. Y desafortunadamente cada vez que hay festividades, las personas pues quieren celebrar, quieren salir, quieren andar y muchas veces no se preocupan de lo que está alrededor. Y que cuando usted sale a guiar, usted sabe que usted no es el único carro que está en el medio, o la bicicleta, o la motocicleta, el transporte, que hay miles y millones de gente también en medio de la autopista tratando de llegar a sus casas. Y que nadie sale para tener el accidente, nadie sale para morir, nadie sale para matar a otra persona. Todo el mundo sale con el sentir de llegar a su destino de vida y de regresar a su destino de vida por igual. Así que nos cuidemos en este tiempo y que podamos estar conscientes de lo que está alrededor de nosotros. Y nosotros estamos presentándole a usted el Evangelio de Jesucristo y hemos estado hablando de la justicia y la injusticia, que son pecados cardinales dentro del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento también. Y que la justicia que está establecida dentro del Evangelio, como dice Romanos 1:17, que la justicia revela, que el Evangelio revela la justicia de Dios. Y que mientras más yo conozca a Dios, más justo yo voy a ser. Más consciente yo voy a ser de mi prójimo que está alrededor de mí, confiando en mí. Porque el conocimiento que nosotros recibamos de Dios nos ayudará a vivir en esta tierra y a tener paz con nuestro prójimo todo el tiempo. Y que a la misma vez nos ayudará a guardar la espalda del prójimo. Especialmente cuando algo le va a hacer daño a mi prójimo. Si yo amo a esa persona, ¿cómo yo puedo evitar que él o ella entre en ciertas crisis que se pueden venir, o que si vinieron, cómo yo puedo contribuir para minimizar la crisis de mi hermano, de mi hermana? Y ahí es donde que se muestra la justicia de Dios en nuestros corazones para con las personas que están alrededor de nosotros y que confían en nosotros. Desde luego está el celo, está la envidia, pero que el celo y la envidia vienen
de un hombre no nacido de nuevo, de una mujer no nacida de nuevo. Y que la envidia y el celo no deben de reinar en nuestros corazones como hijo de Dios, hija de Dios, nacido de nuevo, teniendo el Espíritu Santo, teniendo la palabra, teniendo la salvación, teniendo los recursos de los ángeles, como dice Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen a él. Eso es lo que establece ese verso. Y los defiende. Que nosotros tenemos los recursos mayores que ninguna generación ha tenido en ningún siglo. Y que eso debe de ayudarnos a nosotros para que podamos ser personas más justas para con nuestro prójimo, especialmente cuando él o ella entra en un momento de crisis, o él o ella entra en un momento de necesidad. Si yo puedo ayudar y contribuir para el bienestar de esa persona que merece en este momento mi mano, mi apoyo, mi sistema de soporte y toda la cosa hermosa que uno puede proveer a ese hombre y a esa mujer. Como estamos bregando con situaciones conscientes e inconscientes en la vida de cada uno de nosotros, es bien difícil hacer la otra cosa que yo estoy hablando, de ser justo, de cooperar, de ayudar, de reconciliar, de restaurar, de reparar. Relaciones entre la persona que presenta un ambiente de hacer daño a la otra persona. Y que todos los pecados son perdonados, son lavados por la sangre de Cristo, especialmente si nosotros lo confesamos. En Santiago 5:16 dice, confesad los unos a los otros vuestras ofensas. Orad los unos por los otros y seréis sanados. Qué interesante, yo lo veo como teólogo, lo veo como psicólogo, estos versos bíblicos, y veo que el apóstol Santiago presenta que la confesión produce una sanidad, produce una restauración, una reparación, una reconciliación entre esas dos personas que se sienten ofendidas. Y que en Mateo 5 habla y nos dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos heredarán la tierra, ellos serán hijos de Dios, ellos serán... Hay una bienaventuranza para los pacificadores que entren a tratar con situaciones que ocurren entre la familia de la iglesia y la familia fuera de la iglesia, y que Dios como iglesia nos ha llamado a nosotros a pacificar la interrupción que hay entre dos personas de situaciones que esas personas han transcurrido, han tenido, y que usted no estaba ahí, y que la otra y el otro no estaba ahí, pero a ustedes le dan la información de algo que ocurrió. Entonces, ¿dónde está el sentido de justicia que tiene que haber en cada uno de nosotros para precisamente no desayudar a la persona que viene en donde usted a buscarle una ayuda? Bien. Yo sé que no todos son profesionales como uno que conoce la conducta humana para tratar algo, para minimizar la consecuencia de un error que alguien cometió. Que cada vez que algo así cae en las manos de nosotros también estamos siendo mirados por Dios para ver cómo nosotros vamos a tratar esa situación. Cómo nosotros vamos a intervenir.
¿Cómo nosotros vamos a tratar eso? Y Cristo es el modelo y es el ejemplo. Porque a Cristo vinieron gente mala, gente pecadora, gente que cometieron situaciones bastante complicadas. Y el ejemplo mayor lo tenemos en el momento de la cruz. En el momento que Cristo está siendo crucificado a sus 33 años y medio, que Cristo estaba en la plenitud de la vida, porque la plenitud de la vida es entre los 25 y los 35. Y tenía 33 años y medio. Y en ese momento de la crucifixión habían dos ladrones. Y nosotros, conociendo el contexto histórico de esos dos ladrones, que eran revolucionarios, personas que estaban dispuestos a matar, que posiblemente mataron gente por causa de establecer el reino de Israel en Israel y darle un golpe de estado a Herodes, que era el rey de Israel, y a Pilato, que era el gobernador de Jerusalén. Desde luego, Israel podía librarse de Herodes y de Pilato y posiblemente hacerle daño a las legiones de soldados que habían en Israel viviendo para controlar y dominar a Israel. Pero ese grupo revolucionario se estaba olvidando de ese gran imperio que estaba en Roma, que cualquier cosa que hubiera ocurrido en Israel, Israel hubiera sido destruida en una forma literal. Porque lo más poderoso que existía en ese momento era el imperio romano. Y Tiberio era el rey, el dictador, el totalitario, el emperador en ese momento en el tiempo de Cristo. Y nadie, Israel no podía matar a nadie porque ellos no tenían esa jurisdicción. Ellos tenían que pedir permiso a Herodes y a Pilato para juzgar. Por eso cuando Cristo cayó preso en su última semana de la pasión y de entrega como Cordero Pascual, tuvieron que ir al gobernador. Y el gobernador lo mandó a Herodes, que era el rey de Israel. O sea, que hubo una cadena de secuencia para hacerle un juicio contra Jesús, que tenía muchos seguidores que podían pelear con él para crear esa revolución que este grupo de revolucionarios querían usar a Jesús como el líder principal. Y estaba Juan, estaba Jacobo, estaba Judas Iscariote, que eran parte de esta banda revolucionaria. Y Cristo está en la cruz del Calvario, dando su vida por nosotros, muriendo. Y uno de estos revolucionarios criminal, que estaba ahí por consecuencia de su maldad y su pecado contra el sistema de gobierno romano, y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. El otro estaba pidiéndole a Jesús que lo bajara de la cruz. Que si era Dios, si era rey, si era lo que la gente decía que le oyeron, que lo liberara. Y el otro defendió a Jesús diciendo: no teme de que este hombre es inocente. Y entonces este otro se diría a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Lo reconoció como rey de un reino. En un análisis psicológico que yo he hecho de esa situación con propiedad, mirando
ese sacrificio vicario del Señor Jesús, mirando la noche entera que Él estuvo en el pretorio, siendo acusado con todos los latigazos que le dieron, siendo abofeteado, escupido en la cara, marcado en todo su cuerpo. Y después caminar esa loma para llegar al Gólgota. Hoy en día, cuando yo fui allá, en el tiempo que yo fui a Israel, eso está ya pavimentado, ahora se ve mejor, pero en aquel entonces eso era piedra. Y después cargar con ese palo de cruz hasta llegar a ese lugar. Sangrado, con sed, averiado todo su cuerpo con todos esos latigazos que le dieron. Y de repente Dios ilumina a uno de esos revolucionarios que están al lado de él. La Biblia dice en Juan 6:44 que nadie viene al Hijo si el Padre no se le revela. Porque el Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno combinado para salvación a todos los seres humanos. Y el Padre, viendo a su Hijo sufriendo con dolor como hijo de hombre, sangrando, su madre al pie de la cruz y Juan también al pie de la cruz y las Marías al pie de la cruz. Los demás discípulos estaban escondidos. Juan estaba ahí porque tenía como 17 o 18 años y él estaba ahí con la madre de Jesús y las Marías que estaban ahí. El Padre está en el cielo. Me imagino las legiones de ángeles que estaban alrededor de ese Gólgota, luchando contra la fuerza del mal que querían completamente destruir, desanimar, desconsolar. ¿Qué no quería hacer la fuerza del mal? Como dice el Salmo 22, que los toros de Basán, que eran unos toros grandes, gordos y magníficos, rodearon el Getsemaní, rodearon el Calvario. Así que la fuerza del mal espiritual estuvo, es como que se descentralizaron del mundo entero y toda la fuerza de Satanás, los principados, la potestad de los gobernadores de la tiniebla, las huestes espirituales, estuvieron ahí en ese momento crucial para desanimar, desconsolar, quitarle el consuelo a Jesús. Y lo primero que hace Jesús para desactivar cualquier emoción de ira y de enojo en él, en la cruz del Calvario, fue que le ofreció un perdón incondicional a los seres humanos. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Usted no sabe lo que hizo eso emocionalmente en el hombre, porque Cristo fue hombre 100%. Ese perdón que Cristo le ofreció a la humanidad, que lo estaba sacrificando, martirizando, matando literalmente, eso lo liberó emocionalmente, físicamente. Es como que se soltaron cualquier opresión que ocupó el cuerpo de Jesús en ese momento. Esa es una. Y después aparece la palabra del ladrón diciendo: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y como el Padre, que se le revela a ese ladrón de la cruz, a ese revolucionario, le dice: dile estas palabras a mi hijo. Y yo sé por qué yo quiero que tú le digas estas palabras, porque él fue iluminado del cielo para él decirle estas palabras y a la misma vez produjo su salvación. Entonces, lo que Cristo siendo crucificado, clavado en las manos, en los pies, de repente al lado de él hay uno que está ahí porque debía estar ahí, pero Cristo no debía estar ahí, porque eso fue una injusticia de crucifixión que eligieron a Jesús. Y para los romanos morir en un madero
en una cruz, significaba maldición. Okay. De repente Cristo oye a este ladrón, a este revolucionario que está a su lado, diciéndole: tú eres rey, tú tienes un reino, yo quiero estar en ese reino y yo quiero que tú seas mi rey. Usted sabe lo que Jesús dijo inmediatamente: hoy mismo tú estarás conmigo en el paraíso. Es como que fue el primero que entró al paraíso. El hombre más malo que había en ese momento era ese ladrón, ese revolucionario, y ahí le ofrecieron entrar en ese mismo día al paraíso. Es una cosa increíble. Es increíble. Ven. Eso tira todos los argumentos religiosos de todas las religiones del mundo. Esa acción de ese hombre y esas palabras de Jesús pone todo el mundo religioso con la boca cerrada. Porque las religiones del mundo han puesto tantas condiciones para que la gente se salve, que es horrible en ver todos los impedimentos que la religión ha puesto para que el ser humano se salve y vaya al cielo. Todas las condiciones, todos los ritos, todas las liturgias, todas las ceremonias, toda la costumbre, es increíble. Ese hombre reconoció y confesó a Jesús que era rey, que tenía un reino y que él quería estar en ese reino, con ese rey. Y Cristo le dijo: hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Que aún Cristo muriendo, Cristo cumple lo que dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia, que somos más de 40 millones de iglesias en el mundo, cuando predicamos el Evangelio a la gente que no están reconciliados con su Creador? Esta mañana estaba oyendo un programa y había una persona orando y que Dios nos llamó para predicarle a los pecadores. El conocimiento que yo tengo y oírle esas palabras de esa forma, hasta me sentí mal, me molestó. Esos pecadores, ¿qué somos nosotros? ¿A dónde piensa la iglesia que ha llegado con su supuesta santidad y su traje de santidad? A la diferencia de lo que ministró y predicó y enseñó el fundador de la iglesia, Jesucristo. Porque esta iglesia no está basada en la predicación pastoral, evangelística o apostólica o misionera. Este evangelio está basado en lo que dijo el Señor del evangelio, la encarnación del evangelio que fue Jesucristo aquí en la tierra. Y nosotros eso hemos hecho una separación con los supuestos pecadores, como si nosotros no pecamos, como si nosotros ya estamos separados de la realidad del pecado original que hemos heredado de Adán y Eva. Yo sé que es bien difícil cambiar esta jerga, este vernáculo de presentación teológica que nosotros tenemos a la humanidad. Yo voy a poner mi granito de arena mientras Dios me dé existencia de vida, para quizás si uno cambia por mi enseñanza, para mí eso es suficiente, porque si yo parto y yo me voy, usted va a seguir enseñando.
va a seguir ayudando. Y que cuando vemos todas las personas que se acercaron a Cristo con sus condiciones de pecado, de lepra, de adulterio, de prostituta, cómo Él trató a esa persona, cómo Él se dirigió a esa persona y cómo condenó Él a los supuestos santos y supuestos fariseos de la época de Él. Pero usted tiene que leer el Evangelio. Tiene que volver a leer a Mateo, Marco, Lucas y Juan. Tiene que comenzar a leerlo de nuevo. Porque nosotros nos hemos llenado de muchas enseñanzas y tenemos unos lentes de otras personas. Y los lentes que tenemos puestos, así que estamos leyendo lo que estamos oyendo. Y eso es lo que estamos predicando y enseñando. Sin ir a los originales. Y mientras uno aprende, uno va creciendo. Por ejemplo, yo adquirí una licenciatura en teología, una maestría en divinidad y un doctorado en teología con concentración en ministerio. También adquirí mi certificación doctoral como psicoterapeuta, recibiendo mi licencia del estado de Nueva York en Albany, New York, que es la capital de Nueva York, Albany. Y una de las cosas que nosotros como estudiantes doctoral teníamos que hacer era que nosotros no podíamos escribir de los comentarios de la gente. Que nosotros teníamos que buscar los escritores de esos comentarios, los escritores de las tesis doctorales que han hecho todas las personas en el mundo. Por eso es que cuando uno está en un programa doctoral, muchas veces usted tiene que viajar a España, tiene que viajar a la República Dominicana, a Ecuador, tiene que viajar a Perú, donde está Gustavo Gutiérrez, que fue el que creó la teología de liberación. Y si ellos están vivos, uno tiene que hacer la entrevista para aportar. En otras palabras, que uno tiene que ir a los originales y no a los comentarios, porque todo el mundo puede comentar. ¿Ve? Y en ese periodo de estudio doctoral, nosotros traímos a Hugo Asman. Hugo Asman fue el que sistematizó la teología de Gustavo Gutiérrez, este sacerdote que salió de los escritorios católicos y se tiró a la calle a ministrar a los pobres. Y él fue el que escribió la teología de liberación para los 60. Y aquí en Estados Unidos fue John Cone, que era profesor en el Union Theological Seminar. Para los 60 estaba Gustavo Gutiérrez escribiendo la teología de liberación en Perú, y aquí estaba John Cone, este afroamericano, escribiendo la misma teología en inglés. Entonces, si yo quería hablar de Gustavo Gutiérrez y su teología de liberación, y eso iba a ser parte de mi tesis doctoral, yo tenía que viajar al Perú para entrevistar a esa persona. Tenía que buscar. Por eso es que las personas que entran a los niveles doctorales tienen que tener finanzas, tienen que tener medios para ir a los lugares, para hablar con la gente original. El seminario trajo a Hugo Asman, que fue el que ordenó la teología de liberación de Gustavo Gutiérrez. Y entonces él nos habló un día entero. Y nosotros le hicimos la pregunta apropiada porque él fue el que puso en orden esa teología. Que eso ocurrió con Calvino, Juan Calvino, para el 1567, cuando ya Martín Lutero había hecho esa revolución del protestantismo allí en Alemania, y él no tuvo tiempo de coordinar todos esos pensamientos. Entonces Juan Calvino se sentó y sistematizó la teología de Martín Lutero para el 1567 en adelante.
y fueron personas con mentes doctorales, gente increíble, que hoy en día su enseñanza está todavía permeante en todos los lugares del mundo. Y que hay sectores como la iglesia luterana, que sigue la iglesia presbiteriana, que sigue esa doctrina, la iglesia episcopal, anglicana, siguen esa doctrina de Lutero, de Calvino. Y le estoy diciendo todo eso de una forma histórica para que entendamos. El Evangelio de Jesucristo es simple, no es complicado, que tiene que ver con ayudar al prójimo, con tener una conciencia del prójimo, con estar consciente de que mi prójimo, mi hermano, mi hermana existe y que mi deber con él y con ella es ayudarle, no importa la condición que se encuentre, la acusación que le hayan hecho, cómo lo están mirando las personas. Ese es mi prójimo, yo tengo que amarlo porque a la larga, cuando Cristo venga, ese prójimo va a estar conmigo en el cielo, no va a estar en otro cielo. Todos vamos para el mismo lugar. No hay cielo especial y lugares especiales como la gente piensa. Todos vamos a estar delante del reino de Dios y Dios como rey reinando sobre todos nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a usar el Evangelio para seguir manteniendo ese estado de justicia? Porque la justicia es el reconocimiento de la existencia de mi prójimo. La injusticia es yo no reconocer a mi prójimo. No importarle a la persona, a su prójimo, eso es ser una persona injusto. Y cuando vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, el fundador de la iglesia, wow. Y ahí tenemos la experiencia en el capítulo 14 de Marcos, el verso 7, cuando él es ungido en Betania. Ya sabe que en Betania vivía Marta y María y Lázaro. Y Betania estaba como a una milla de Jerusalén. Y ese era el lugar de escondite de Jesús. Y él siempre se sentaba ahí. Y en este momento vino una de las Marías y derramó un frasco de perfume en los pies de Jesús. Pero cuando Jesús llegaba a Betania, venían los fariseos, los sacerdotes, los intérpretes de la ley, los escribas venían, de que querían oír algo de Jesús, y aunque no les gustaba, ellos querían oír algo de Jesús. Por cierto, Pilato mandó a un grupo de espías que fueran a oír lo que Jesús enseñaba y hablaba. Y ellos fueron a seguir a Jesús por todos los lugares. Y regresaron a Pilato, el gobernador de Jerusalén. Pilato le pregunta, dígame, ¿qué oyeron, qué escucharon? Y ellos le dijeron, no hemos visto hombre hablar así. Y él le dijo, ¿que ustedes se van a convertir ustedes también? Eso fue un chiste aquí que está en la Biblia. ¿Se van a convertir ustedes también? No, es que no hemos visto hombre hablar así como Jesús. Okay. Porque aún los romanos eran parte de la salvación, eran parte del reino. Que muchos romanos capitanes, como ese centurión de Hechos 10 y 11, que fue salvo él y su familia, ese capitán que pidió que su siervo fuera sanado, también tuvo la fe en Jesús que su siervo iba a ser sanado. Entonces, aunque Cristo vino a su casa, que era el pueblo de Israel, los gentiles recibieron sanidad, recibieron liberación de los demonios y recibieron salvación también. Que más luego eso se vio cuando Cristo se va al cielo. Entonces
comienza la iglesia del Señor Jesús, como dice Mateo 16, 18, sobre esta roca edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no la prevalecerá. Entonces, todo eso cristiano escondido, como estaba José de Arimatea, como estaba Nicodemo, surgieron, que eran gente del dinero, gente que eran parte del sistema de la ley. Ellos no podían pronunciarse de que eran cristianos porque iban a perder su posición y todo. Pero cuando nosotros vemos el trato de Jesús con todo el mundo, pecadores y no pecadores, era el mismo trato de gentileza, de benignidad, de compasión, de bondad, de misericordia, de amor. Entonces, cuando yo miro todas nuestras congregaciones en el mundo, que Dios nos ha dado una oportunidad de tener un templo, una casa de oración, la hemos puesto bella y hermosa y maravillosa. Y hay un grupito de hermanos y hermanas que van a ese lugar a cantar, a adorar, a dar su diezmo y ofrenda, a celebrar su salvación. ¿Cómo nosotros como iglesia vemos a la comunidad? ¿Cómo nosotros salimos de esos santuarios, de esos templos, de esa casa de oración, y la comunidad está sentada alrededor del templo, posiblemente en una condición un poco no muy buena? ¿Cómo ellos nos ven a nosotros y cómo nosotros lo vemos a ellos? Y pues te pregunta, ¿cómo Cristo lo ve a ellos también? Hay muchos que están traficando droga, otros están prostituyéndose, otros están... ¿Qué no están haciendo la comunidad de donde está la iglesia del Señor? ¿Ve? Y sí encomiendo y encomio y doy gracias a Dios por el movimiento pentecostal en el mundo. Porque el movimiento pentecostal en el mundo es el que ha entrado a la ciudad dentro. Eso se llama en inglés the inner city. The inner city. Ha ido a los lugares más críticos de toda una comunidad y han plantado iglesias, han levantado templos, han comprado edificios y han estado ahí luchando con esa comunidad. Y gente que han estado, pero en lo más hondo de la maldad, han pasado, han ido, se han convertido y se han vuelto unos buenos ciudadanos del cielo y del país y el lugar donde ellos viven. Eso ha hecho la iglesia pentecostal carismática. Y la iglesia histórica no puede negar esa realidad del mover del espíritu de la iglesia carismática, que han sido movidos por el Espíritu Santo para ir a los lugares donde está la verdadera necesidad. ¿Que hemos carecido de recursos de conocimiento? Sí. ¿De recursos teológicos? Sí. ¿Que hemos carecido de educación? Sí. ¿Que hemos hecho cosas ignorantemente? Sí. ¿Que hemos cometido errores? Sí. ¿Y que no? Salomón dijo 2 o 3 veces que no hay hombre en la tierra que no peque. Todos somos pecadores, reconciliados, arrepentidos, separados, llamados, pero somos pecadores. Bien. Y cada vez que los fariseos confrontaban a Jesús en su ministerio, Cristo le decía a ellos, yo no vine a buscar los que están sanos. Como ustedes están sanos, que son fariseos, son sacerdotes, son intérpretes de la ley, escribanos, son de todo. Ustedes están sanos, ustedes no me necesitan. Yo vine a buscar los que están enfermos. Y eso le molestaba a ellos. Porque Jesús sabía que ellos no estaban sanos, como dice Juan 2, 22, 23, 24, que Jesús no tenía necesidad que nadie le dijera acerca del hombre y la mujer, porque él sabía
todo lo del hombre y la mujer que estaba alrededor de él. Ve. Entonces vemos a Jesús que deja a sus discípulos y decide ir al pozo de Jacob. Capítulo 4 de Juan. Y ahí está una mujer samaritana. Para los judíos ortodoxos, los samaritanos eran perros, animales, salvajes, indígenas. Para Cristo no. Para Cristo los samaritanos también eran hijos de Dios. Y él llegó a ese pozo porque él sabía que había una mujer que tenía un marido y había tenido 5 maridos y necesitaba salvación. Y de todo lo que enseña el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fue la primera que escuchó de la boca de Jesús que le dijo, yo soy el Mesías. Cristo no había dicho eso a nadie, a una mujer con 6 hombres en su vida, con una vida bastante oscura. Sin embargo, ella recibió la revelación directamente del Hijo, cuando ella dijo, estamos esperando al Mesías. Y él dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Y a una mujer mintiéndole a Jesús que no tenía marido, porque quizá le gustó al judío que estaba al lado de ella, queriendo que quizá también lo iba a conquistar. Y decir, verdad dicho, 5 maridos ha tenido y el que tiene no te pertenece. Ay, maestro, parece que tú eres un profeta. Y ahí es que viene el estilo de los profetas de los tiempos de nosotros hoy en día. Gente que están en los púlpitos adivinándole la vida a las personas en público. Cristo dejó a sus discípulos. Cristo dejó a la multitud y tuvo una conversación en el pozo de Jacob privada con esta mujer. Porque Cristo la iba a escudriñar, la iba a desenmascarar, pero en privado, no en público. Hoy en día hay mucho adivinando en público y ellos y ella haciéndose grande, llamándose profetas. Usted no sabe lo que ocurre cuando supuestamente Dios le revela a usted a algo de alguien y usted lo divulga en público, especialmente en una congregación. ¿Usted sabe el daño que usted le hace a esa persona en público? Ese testimonio de esa persona no se recupera jamás en esa congregación. Jamás. Porque nosotros los seres humanos no podemos oír esas cosas. Nos dañamos, comenzamos a hablar, a criticar y a condenar. Y la mayoría de las veces cuando ocurren esas cosas la gente se cambia de congregación porque ya no pueden estar ahí. Lo descubrieron. Ya sea el diablo, el espíritu de adivinación a alguien, pero Dios no hace eso ni el Espíritu Santo hace eso. Y menos Dios va a permitir que el Espíritu Santo haga eso para que usted se haga viral. Y lo están invitando para el mundo porque eso no es el Evangelio. Eso no es el Evangelio. Son cosas de nosotros para hacernos supuestamente famosos, para que nos manden dinero, para que esto y para aquello. No. Dios le habla al corazón de la persona. Dios le habla a la mente de la persona. Dios le habla directamente a la persona. Recuérdese lo que dice Timoteo, 1 Timoteo 5:2. 2:5, que el único mediador entre Dios y los seres humanos es Jesucristo, no es más nadie. Pues es que nosotros, cuando estamos en los púlpitos, en los lugares de predicación, tenemos que hablarle el Evangelio, que es buena nueva de gozo, paz y salvación. No es adivinación.
¿Cómo usted cree que Dios se va a encargar de usar a una persona diciendo el seguro social aquí en los Estados Unidos, esos 9 números que son privados, que no se pueden dar, y más en este tiempo que todo el mundo anda buscando esos números para falsificarlos, y decirlo en público para que la gente vea que yo tengo don, yo no sé de qué? Porque eso no es don de ciencia ni discernimiento, eso es otra cosa. ¿Por qué yo quiero saber la tablilla que tiene el carro de mi prójimo, el número y la letra? ¿Por qué? Porque yo no quiero saber eso. Usted sabe que en el capítulo 19, 20 y 21 de Levítico, el espíritu de adivinación se condenaba a tal magnitud que las personas que eran adivinos eran apedreados. Y ese espíritu está reinando hoy en día en muchos lugares en el mundo. Entonces la gente que se entrega a ese espíritu van a adivinar cosas. Van a decir cosas. Y que ya ellos piensan que están adorando a Dios y sirviendo. No están adorando ni sirviendo a Dios. Están siendo usados por un espíritu de error. El Espíritu Santo vino a redarguir el pecado de justicia y de juicio. 3 cosas: pecado, justicia y de juicio. Pero es cuando usted predica el verdadero evangelio de Jesucristo, la persona es redarguido del mal que hace, que está haciendo, del mal que hace en su injusticia con su prójimo, y del juicio que va a venir si esa persona no se aparta de ese mal. 3 cosas. Pero usted y yo tenemos que estar preparados, acondicionados, adiestrados para poder presentar el evangelio de la buena nueva de gozo y salvación, para que esa persona pueda ser redarguido, no por mí, no por mi palabra, por el criterio del Espíritu Santo, en la palabra que Él va a poner en mi boca, para que esa persona pueda reconocer su condición de vida. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye los corazones. Por eso es que yo tengo que estar orando, ayunando y oyendo la palabra y teniendo un conocimiento claro de la verdad de Dios. Porque eso es lo que dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y el verso 36, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libre, no por mí, no por mi doctorado, mi conocimiento teológico, mi psicología, mi filosofía, mi sociología, nada de eso, sino por el poder del Evangelio que está dentro de esa espada, como dice Hebreos 4:12, de 2 filos que penetra y rompe tuétano, coyuntura, alma, cuerpo, todo. Así mismo. Sí. En otras palabras, lo que dice nuestra hermana Peor, Gigi Peor, que cuando la persona que está supuestamente profetizando y descubriendo el pecado ajeno, eso no es de Dios. Eso es el diablo. Son los demonios. Es un espíritu de error. Entonces, el espíritu de error es bien difícil de discernir, porque está entrelazado entre la verdad y la mentira. Está posesionado en la persona que está siendo usada por ese espíritu de error. Entonces, es la persona que tiene que reconocer que está cometiendo un error porque no está predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando la persona reconoce que no está predicando el evangelio de Jesucristo, él o ella se va a apartar y decir: Señor, perdóname, ayúdame. Yo no quiero ser viral, yo no quiero ser famoso, yo quiero honrar tu nombre, quiero predicar la verdad de Dios. No para que digan que yo.
Porque recuérdese la palabra de la serpiente antigua, que siempre le estoy mencionando esto. Cuando comáis de este fruto, seréis como dioses y no moriréis. Entonces, cuando miramos a Jesucristo y miramos lo que dice el Antiguo Testamento en Isaías 58, que ese era el verso que tenía para leérselo, porque Israel venía a ayunar y a orar delante de Dios y a humillarse delante de Dios. Y desde el Antiguo Testamento, Dios le está diciendo a ellos que Él no quiere aceptar su ayuno, su luna nueva, su día de fiesta. Él no quiere aceptar nada de eso en Isaías capítulo 1, verso 11 en adelante. Él no quería nada de eso. Porque la gente que hacían eso le hacían daño al prójimo. Entonces, todas esas personas que andan con esos espíritus de adivino están haciendo daño no solamente al prójimo, a la iglesia entera. Porque hay gente que no tienen el conocimiento de la palabra, el discernimiento del espíritu, y comienzan a creer a esa persona y comienzan a mandarle dinero y hasta ir detrás de ellos, donde quiera que ellos están, porque ya se contaminaron con ese espíritu de error. Usted tiene que seguir a Cristo, tiene que seguir la palabra de Cristo, tiene que seguir lo que enseña el Evangelio. Usted no me siga a mí, usted me puede escuchar a mí, pero usted no me siga a mí. No siga la palabra de Cristo en el Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Siga lo que el Señor nos enseñó, porque eso es lo que yo estoy siguiendo. Si yo soy un medio para abrirle los ojos a usted, para que usted haga eso, fantástico. Gloria a Dios. Pero en Isaías 58, Dios le dice, no es más bien aquellos que se quebrantaban con el ayuno, que se afligían, su alma, que bajaban su cabeza como junco, que oraban muchas horas en silicio y ceniza y saco. Y Dios le dice a ellos, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. El verso 5. El verso 6. No es más bien el ayuno, dice el Señor, que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar a las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que parta tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergue en tu casa, que cuando veáis al desnudo lo cubrás y no te esconda de tu hermano. Ay, ay, ay. Así que Cristo no tenía ni que predicar esa cosa, porque ya eso estaba en el Antiguo Testamento, estaba en Deuteronomio, está en todos los profetas mayores y menores. Porque mientras ayudamos a nuestro prójimo en todas las condiciones que se encuentra nuestro prójimo, estamos haciendo justicia a favor de él y de ella. La injusticia es yo estar con ese espíritu de adivinación tratando de entusiasmar el espíritu de esa persona que está confuso en su vida para que comiencen a creer en mí y no en Dios, para que me glorifiquen a mí y no a Dios, para que me alaben a mí y no a Dios, para que me adoren a mí y no a Dios. Porque ¿qué es lo que ocurre cuando ese espíritu de adivinación se manifiesta? No es a Dios que adoran, no es al Espíritu Santo que adoran, no es a Cristo que adoran, es a la persona, a la criatura, como dice Romanos 1, 25, 26, que decidieron dar culto más a la criatura antes que al Creador. Y cuando hay esos espíritus religiosos engañadores, es un problema reprender a esa persona porque están engañados. Es una falsedad de enseñanza. Porque ellos permitieron y aceptaron tener ese espíritu de engañador. ¿Ve? Entonces, en esta enseñanza que yo le doy a ustedes,
es para nosotros estar claros y nosotros estar libres de esos espíritus engañadores, de esa enseñanza equivocada, que cada vez que alguien hable, vamos a ver, cíteme la Biblia de lo que usted está hablando, dígame dónde está eso, y usted buscando la Biblia. Y si no está en la Biblia, entonces ¿de dónde viene esa enseñanza? ¿Quién le enseñó a esa persona? Porque muchas veces somos el estereotipo que estamos hablando lo que ya oímos con otras personas que están también equivocados. Entonces yo tengo la responsabilidad de ir al Evangelio, de ir a la palabra. ¿Ve? Y aunque la persona haga temblar el templo y la lámpara y se apaguen las luces, yo voy a ir a la palabra. No se acostumbre a las señales y a los portentos y a los milagros, porque en Mateo 24 dice que vendrán falsos cristos, falsos profetas, con portentos, con señales, con milagros, y engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Toda equivocación que una persona pueda tener de Dios en su vida, si esa persona decide buscar a Dios y su palabra, esa persona va a salir de esa equivocación. Una persona, por ejemplo, como pregunta la hermana, ese espíritu de engaño, de adivinación, viene cuando la persona abre la puerta. Dios puede usar a una persona en sanidad divina, por ejemplo. En un momento dado, una persona se levanta de la silla de ruedas, o una persona está moribunda y Dios lo levanta. Ok, Dios te usó. Pero ¿qué hace esa persona? Comienza a hacer papel y hoja suelta diciendo que él o ella tiene el don de sanidad. Entonces forzan un don que Dios lo usó en un momento dado de necesidad y lo hacen como un patrimonio de ellos, como que yo tengo eso. No necesariamente. Dios te usó en un momento dado de una necesidad. ¿Por qué Cristo no salvó a los dos ladrones de la cruz? Porque uno reconoció que Cristo era rey y era señor y tenía un reino. El otro no quiso reconocer, ese se perdió. Entonces hay personas que tienen una necesidad de tú eres un hijo de Dios, tú estás por ahí, Dios te usa para cubrir la necesidad de ese hijo de Dios. Pero eso no quiere decir que eso va a seguir, porque si fuera así, entonces tú fueras toda la cama del hospital para sanar a todo el mundo. Y recuerda que te van a llevar preso, te van a sacar, porque esos doctores necesitan gente enferma para ganar sus $300,000 al año que se gana un doctor aquí en los Estados Unidos. Y esto es una cosa política, así que todo espíritu que penetra en nuestras vidas es porque nosotros le abrimos la puerta, le hemos dado permiso, porque estamos en un error de algo y no hemos aceptado la corrección de un maestro de la palabra que nos puede decir eso que usted está haciendo no está correcto, no es bíblico. Entonces, como el mundo lo ha levantado a él y a ella, lo ha llamado profeta, apóstol, querubín, serafín, arcángel, le han llamado todos esos nombres, esa es la mentalidad del diablo, que quería ser como Dios, y se rebeló contra Dios y fue echado del cielo a la tierra. Y ese espíritu también está aquí en la tierra, y se ha contaminado el ser humano de querer ser, mira los artistas. Hay artistas que si no lo aplauden, que si no lo adoran, ellos no se sienten bien. Y el ego de ellos está tan elevado que siempre tienen que estar delante de las multitudes para que porque si no, no pueden dormir, no se sienten bien. Es un problema humano. Y yo le hablo como psicólogo en este particular. Que quieren pleitesía, adoración, alabanza todo el tiempo, porque el ego de ellos se llena. ¿Ves? Entonces la idea es
que sigamos la enseñanza de Jesús como estamos enseñando en este programa, en Apologética del Evangelio de Jesucristo. Y que usted siga escuchando y siga aprendiendo y dígale a otra gente que sintonicen. Queremos tener más pueblo. Aquí hay una hoja suelta donde usted puede tirarle la foto y donde está el retrato. Aquí está el canal de YouTube. Entonces enseñanzas están en YouTube grabada, que usted la puede poner hasta en su televisión para que me vea. Y aquí está el email, el correo electrónico de mi incorporación, The Good Samaritan Center, Monastery Church. Aquí están las letras T, G, Good Samaritan S, C, M, C, The Good Samaritan Center, Monastery Church. Aquí están las letras, están los teléfonos, está el QR, el código de QR que usted puede tirarle la foto aquí. Y si quiere mandar una donación de ofrenda para yo seguir escribiendo y mandando todo ese dinero a Amazon para seguir escribiendo estos libros, porque como les dije, lo único que va a quedar de nosotros cuando salgamos de esta tierra es el escrito. Este libro es el que tengo en Amazon, La interpretación del mal y la santidad de Dios. Mándelo a buscar. La interpretación del mal y la santidad de Dios, que eso le va a ayudar mucho a usted. Está en inglés también, ¿ok? Estamos escribiendo en español y en inglés para que usted tenga esos libros en su casa y lo mande a buscar. Hay pastores que pueden mandar a buscar cajas para que hagan un protemplo y que su congregación tenga esta enseñanza de este maestro. Yo estoy aquí como un maestro, no como un simple laico. Yo estudié, yo me preparé para hablar con firmeza, con propiedad, todas estas cosas que le estoy enseñando a ustedes. 646-755-1290 es mi número, 646-755-1290. Usted me llama, doctor, quiero una terapia, yo le doy terapia, que tengo mi licencia del Estado de Nueva York como psicoterapeuta, y todos estos recursos que tenemos para ayudar a los seres humanos en esta tierra. Y 11 libros que tenemos aquí en la casa, para que usted también los mande a buscar. Y tenemos como 100 conferencias en CD de salud mental, que usted puede oírlas si tiene CD todavía en su casa, eso tocadisco. Y así oye esa conferencia que nosotros hemos dado a través de los años. Bendiciones. Nos veremos en 2 días.